Bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos en un nuevo programa de Psiquiatría Today. Ya saben, el podcast de divulgación médico-sanitaria dirigido a psiquiatras, patrocinado por Adamed Laboratorios, producido por Lupama Producciones. Todos los programas de Psiquiatría Today se pueden escuchar en la web Adamed TV y profesionales, concretamente en el link profesionales.adamedtv.com. Ya saben que en cada programa lo que hacemos es profundizar en un tema de interés, de actualidad de los profesionales de psiquiatría. Ahí tenemos a nuestro coordinador general, el doctor Miguel Álvarez de Mon González, buscando excelentes invitados, excelsos compañeros de viaje en este podcast. Ya saben que el profesor Miguel Álvarez de Mon es adjunto en el Hospital Infanta Leonor de Madrid, profesor investigador de la Universidad de Alcalá. Querido profesor Álvarez de Mon, Miguel, muy bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en un podcast más. Ricardo, pues encantado efectivamente de estar en un podcast más y sobre todo también encantado de estar en un nuevo capítulo de esta serie de A Solas Con, porque tenemos una invitada de mucho prestigio y creo que vamos a tratar temas súper interesantes. Bueno, yo con tu permiso voy a leer parte del currículum realmente espectacular, interesante, de la doctora Parellada, a la que vamos a saludar, la doctora Mara Parellada. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, encantada de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias, Mara, por acompañarnos. Yo les voy a contar que la invitada del programa de hoy es la doctora Mara Parellada. Es, entre otras cosas, es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid, es doctora por la Universidad de Alcalá, de Madrid, con mención de doctorado europeo. Fue galardonada con el primer premio a la mejor tesis doctoral de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica en el año 2006. Es especialista en psiquiatría por el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid y especialista también universitario en psiquiatría del niño y el adolescente por el King's College de Londres. Desde el año 2000, la doctora Parellada forma parte del Servicio de Psiquiatría del Niño y del Adolescente del Gregorio Marañón y recientemente ha sido nombrada jefa de sección de psiquiatría dentro del ámbito de los trastornos del neurodesarrollo. Además, es directora del programa AMITEA y es profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid desde 2019 y de la Universidad de California en San Francisco desde 2015. También es vicepresidenta de la Asociación Española de Psiquiatría del Niño y del Adolescente, AEPNIA. Y no se crean que esto es todo, no. La doctora Parellada ha publicado más de 200 artículos en revistas científicas y es investigadora principal de varios proyectos financiados con fondos públicos y privados, tanto nacionales como europeos. A lo largo de su carrera ha recibido múltiples distinciones, entre las que merece destacar el Premio Sanitarias, recibido en 2018, y el Premio de Innovación e Investigación de la Federación de Autismo. Ahí queda, doctora Parellada, y lo que nos hemos dejado seguro en el tintero para darle tiempo a este podcast. Muchísimas gracias, insisto, por estar con nosotros. Estás en muy buena compañía hoy, como siempre, Miguel, a solas con Mara Parellada. Pues a solas os dejo, adelante, cuando queráis. Muchas gracias. Bueno, Mara, a mí me hace muchísima ilusión que hayas accedido a estar con nosotros este rato, porque tenía muchas ganas de entrevistarte. Y lo primero que te quiero preguntar es que de tu currículum, pues que llevas acumulando muchos méritos por tu trayectoria y por tu trabajo, ¿de qué logro profesional estás más orgullosa o de qué logro profesional sientes más satisfacción? Pues mira, yo creo que lo que más satisfacción me da es lo que se lo da a los pacientes, que es para los que trabajamos. Entonces, para mí, haber conseguido desarrollar una línea que incluye lo asistencial, lo docente y la investigación, en mi caso, en el ámbito del autismo, ¿no? Habiendo podido, dentro de la sanidad pública, que es donde llevo desde que me formé, pues crear unos sistemas asistenciales para mejorar la accesibilidad de los pacientes con autismo, la coordinación de todas sus necesidades sanitarias, profesionalizar la atención por parte de médicos especialistas, el hacer realidad pues un cambio asistencial, yo creo, de calado, ¿no?, para la Comunidad de Madrid en un área, y haber podido además
hacer docencia muy también de la mano de las entidades asociativas y no solo, ¿no?, de la universidad y demás, y haber implantado dentro de todo ello una metodología que nos permite permanentemente investigar, mejorar y evaluar pues distintos aspectos, en mi caso más neurobiológicos del autismo, pues a mí me parece un privilegio y estoy orgullosa y sobre todo, bueno, pues de lo que decía el compañero, ¿no? Pues el currículum al final lo que refleja es todos los años que llevo, pues todas las canas que tengo ya, ¿no? Pero pues esos reconocimientos por parte de las asociaciones de pacientes es lo que al final, bueno, pues te da el feedback de decir, bueno, pues he hecho algo útil, ¿no? He añadido valor al sistema sanitario y a una forma de hacer, yo creo, medicina que no contemplo de otra manera, sino con docencia e investigación a la vez. No, la verdad que de tu carrera, vamos, a mí me parecen muchos aspectos muy interesantes. Yo creo que pocos psiquiatras en España tienen proyectos europeos, tienen proyectos con financiación pública y privada, o sea que, y desde luego una investigación apasionante porque está muy ligada a lo asistencial y la verdad que me parece que has sido una pionera y una líder en el campo de los trastornos del neurodesarrollo. Pero quizá a mí de tu currículum, esto es impresionante, pero a mí quizá me parece como más exótico el punto internacional, porque estando situada en Madrid, eres profesora de la Universidad de California. Entonces, no sé si nos podías contar un poquito de esta faceta internacional, como aquí nos escuchan también jóvenes, psiquiatras, pero también psicólogos, también médicos de otras especialidades u otros profesionales sanitarios. Quería que nos contases un poco de la primera etapa que hiciste en el extranjero, la del King's College, y luego también cómo has tenido esa oportunidad o cómo ha surgido esa plaza, o esa vinculación a la Universidad de California, porque me parece que es un toque exótico y a la vez súper interesante, evidentemente. Sí, sí. A mí siempre me ha encantado aprender y entonces me he movido y siempre me ha encantado viajar también, también tengo que decirlo. Luego, claro, los años, las responsabilidades ya te hacen hacerlo menos, ¿no? Pero, bueno, pues he tenido la suerte de poderlo hacer profesionalmente. Entonces, yo cuando acabé psiquiatría en España, que como sabes, pues no había psiquiatría infantil, yo era psiquiatra, pues general, como todos. Y entonces había unas becas, una convocatoria, pues para en King's College London, que es un sitio con un prestigio impresionante en psiquiatría infantil, ¿no? Liderado por gente como Michael Ratter y demás. Había una oportunidad de unas becas para hacer una formación casi express, era un diploma universitario, realmente no era una especialidad completa, en psiquiatría infantil, con una formación académica, trabajando además asistencialmente, pues de forma honoraria, ¿no? Pero te contrataba el Sistema Nacional de Salud y hacer un año pues muy específico, ya digo, de lujo, 6 personas y ponentes como Eric Taylor, como Ratter, como Goodman, con un montón de gente, ¿no? Entonces, pues yo no me lo pensé, o sea, me la dieron y me fui para allá un año, pues porque aquí no había psiquiatría infantil. Luego vine y luego surgió la siguiente oportunidad, ya pues estuve en Madrid trabajando mucho tiempo. Yo dentro de esos mis viajes exóticos, ya que lo dices, pues uno de los sitios donde viajé, pues siendo estudiante de medicina, era la India, ¿no? Pues ahí de voluntaria, con cosas pues, de enfermos, de lo que se podía. Y me di cuenta que uno donde puede aportar es en su sitio, porque hay la falta de cultura compartida, dices, mira, si me llevo yo mucho más de lo que me dan, ¿no? Pero bueno, era una experiencia que... Y entonces ya yo decidí que, bueno, mi cultura era aquí y aquí. Pero bueno, pues luego pasó que nos encargaron desde la Consejería de Sanidad el hacer un programa, un programa profesionalizado de atención a autismo en un hospital terciario, y no había referentes cerca, ¿no? Entonces, pues me fui a una estancia de 3 meses, 2 y pico, aprovechando una baja maternal y una prolongación, una excedencia así un poquito más larga, allí que me fui con mi bebé y apoyo. Hacer, pues a ver lo que se estaba haciendo allí. Esto en John Hopkins en Baltimore tienen un instituto que es el Kennedy Krieger Institute, que no tenían un modelo como lo que buscábamos, que es atención sanitaria, pero sí tenían muchísimos servicios de atención a las distintas necesidades de autismo. Y me fui a chupar ideas y a diseñar, pues al final, lo que fue el germen de Amitea y que luego se ha desarrollado. Y después ya, pues a base de tener pacientes, y irnos implicando en proyectos nacionales e internacionales, pues empecé a implicarme en algunos consorcios internacionales para buscar las causas del autismo, sobre todo etiología genética, y empecé a darme cuenta que estaba colaborando con gente que era
espectacular, buenísima, y estaba participando de trabajos, pues aportando muestras y demás, pero que me fallaba el conocimiento básico de la genética molecular y estaba participando en proyectos donde yo no solo quería dar muestras, ¿no? Entonces ahí pedí un sabático, tuvimos suerte, me fui a un sabático pues a un grupo de genética molecular espectacular en UCSF, ¿no? Con Matthew State. De aquel año de colaboración donde yo, pues en la parte asistencial, creo que tenemos una formación en España buenísima y aportaba mucho en las reuniones y era muy valorada. Y en la parte de investigación de genética molecular me sentía una estudiante de primero de biología. Bueno, pues de aquello, de trabajos conjuntos y demás, surgió la posibilidad de pedir el ser pues profesor adjunto, que le llaman allí visitante, y me lo concedieron. Y desde entonces, bueno, pues de vez en cuando sigo colaborando con ellos, de vez en cuando voy, menos con la pandemia, y ahí sigo con esa vinculación. Qué bueno, la verdad que qué interesante. Y yo creo que me imagino que estas son las típicas cosas que también ayudan a uno a mantenerse ilusionado y con deseo de aprender, aunque vayan pasando los años y aunque uno vaya madurando profesionalmente. Pero yo me imagino que esa actitud de deseo de aprender, me imagino que es lo que a uno le mantiene vivo. Para mí es un antídoto contra el queme y contra, bueno, pues con todas las cosas que hay en el sistema que son absolutamente mejorables, absolutamente pobres y absolutamente rígidas, ¿no? Pero yo creo que el buscar espacios de aprendizaje y de impactar en las cosas y mejorarlas, a mí me es suficiente, aunque sean lentas, aunque sean... A mí desde luego es lo que me mantiene, desde luego. A mí me encanta aprender y, y sentir, bueno, pues que cada arruga que tengo pues es más experiencia y que las cosas que sé que hago y que aporto son diferentes que hace 20 años y mejores. Qué bueno. Y Mara, aprovechando que te tengo aquí, y digo que tú que eres una líder en España en el tema de los trastornos del neurodesarrollo, en concreto en el trastorno del espectro autista, yo te quería preguntar si compartes la impresión que yo tengo. Yo tengo la impresión de que en los últimos años, no sé decirte 3, 4, 5, no lo sé, pero tengo la impresión de que ha habido un boom de trastornos del neurodesarrollo, pero sobre todo un boom del autismo, un boom del trastorno del espectro autista, que aparece mucho en prensa, que la gente habla de ello. Creo que ha habido aspectos muy positivos, de que se ha desestigmatizado. Yo creo que es de las patologías psiquiátricas con menos estigma, sinceramente lo pienso. Pero tengo una gran intriga de a qué se ha podido deber este boom. O sea, ¿crees que tiene que ver con algunas investigaciones que hayan tenido mucha repercusión mediática? ¿Crees que tiene que ver con series de televisión? O a lo mejor tú no piensas que haya habido este boom, no lo sé. Hombre, boom es evidente que lo ha habido en cuanto a casos diagnosticados, muchísimo, y en cuanto a hablar en medios sociales y a estar presente. Yo creo que tiene, como todas las cuestiones complejas, ¿no? Esto no es un tema fácil, yo creo que depende de muchos factores, ¿no? Pero yo quizás pondría el peso mayor en la parte más conceptual de lo que es el autismo, ¿no? Es un poquito más largo que los 3 o 4 años, ¿no? que dices, pero hemos pasado en los últimos 20, quizás, de asociar autismo a una, bueno, pues a una condición muy relacionada con problemas intelectuales graves, con problemas de comunicación graves, de lenguaje, ¿no? Con una funcionalidad muy limitada, a una situación, bueno, fuimos pasando y entonces fuimos descubriendo que el autismo realmente, lo nuclear, lo central, es, como decía Constantino, las dificultades en la reciprocidad social y que todo lo demás son cosas asociadas. O sea, que uno puede, que lo nuclear, lo definitorio, son esa forma diferente de entender y de funcionar en la reciprocidad social. Ya la inteligencia, el cuanto de lenguaje, todas las cosas asociadas, no es lo definitorio, ¿no? Entonces, esto llevó a que se hayan empezado a identificar muchas personas sin esa gravedad funcional, sin esa gravedad de discapacidad intelectual y demás. Entonces, se han identificado muchas personas que tienen pues, una autonomía fenomenal, un desempeño profesional estupendo, intelectual, a veces muy relevantes para la sociedad, ¿no? Porque realmente los rasgos autistas tienen algunas ventajas para determinadas cosas, ¿no? Pues con carreras muy focalizadas, muy precisas, muy centradas, ¿no? Sin distractores sociales, ¿no? Que a veces nos hacen que no avancemos tanto, ¿no? Entonces,
eso yo creo que es lo que ha llevado, el identificar a estas personas que se publiciten, ha llevado a esa desestigmatización que tú dices, que yo creo que más bien es una disgregación entre ese concepto de autismo y la gran discapacidad, ¿no? Y entonces en esto pues ha habido muchas personas que se han sentido identificadas, pues sí, lo que han dicho es, bueno, esto es una forma diferente de ser, donde, bueno, pues dentro de una dimensionalidad de lo que puede ser la gravitación hacia lo social, la comprensión de lo social, pues gente que eso no le interesa tanto, que les resulta más interesante la parte menos social, más sistemática de la vida, y entonces se ha identificado mucha gente y se ha hecho una especie de... y ha cogido una connotación positiva, ¿no? Esto de los ASPI, ¿no? Que decíamos antes, los Asperger, ¿no? Y con una como asociación a valores como pues competencia, rigor, fiabilidad, cosas así, ¿no? Y yo creo que un elemento fundamental que cuentan la gente que ha desarrollado esta corriente de la neurodiversidad, ¿no? que ahora mismo nos está empapando, el elemento globalización, o sea, la posibilidad de que personas atípicas, que son menos frecuentes estadísticamente, puedan entrar en contacto, ¿no? A lo mejor una persona más diferente, pues en su entorno no tiene iguales. En cuanto hay una globalización en las redes sociales y empiezan a hacer una comunidad de iguales, estas personas autistas de alto funcionamiento, una en fuerza se han ido reivindicando, ¿no? Esa identidad, esa forma de ser distinta, que reivindican como igualmente válida a lo normotípico, que no debe, dicen, ¿no?, asociarse con lo patológico. Entonces, efectivamente, eso también ha contribuido al boom, porque, claro, la cuestión es hasta qué punto, yo creo que el punto del debate ahora es quién se apropia del término, y esta es una dificultad con la que tenemos que lidiar ahora, ¿no? Seguimos asociando el concepto autismo a una patología, a una discapacidad, a unas personas con muchas necesidades, o es una forma diferente de ser, estar, percibir el mundo, relacionarse, comunicarse, y puede haber algunas personas que tengan una patología relacionada con esos rasgos. Si impera esta segunda versión, pues entonces necesitamos un concepto nuevo, y es lo que se está, bueno, proponiendo, pues que si autismo profundo, que si trastorno relacionado con rasgos autistas, pero eso todavía no está resuelto. Todavía no sabemos si autismo va a ser esa forma diferente de estar y de percibir el mundo, o se va a seguir refiriendo. Claro, hablamos, cuando decimos TEA, es trastorno del espectro autista. Y ya estamos infiriendo que hay una disfuncionalidad, que hay un sufrimiento, ¿no? Y entonces ahora la gente está queriendo decir autismo como simplemente esa manera de percibir el mundo sin necesidad de que haya ese sufrimiento y disfuncionalidad. Entonces, claro, esto es masivo. Y luego, claro, que también hay otras patologías que se confunden muchas veces, como sobre todo los trastornos de personalidad, que tienen una connotación muy peyorativa, muy negativa. Y entonces también hay una búsqueda por parte de las personas que se sienten diferentes de tener un diagnóstico con una connotación más positiva, y ahora mismo el autismo ocupa ese espacio, de alguna manera, ¿no? Bueno, me he enrollado un poco, pero es que... No, pero es que me ha parecido súper interesante la contestación que has dado, porque yo comparto mucho de lo que has dicho, pero claro, yo escuchándote que me ha encantado, porque yo pienso mucho lo que tú has dicho. A mí personalmente me preocupa, bueno, primero que hay casi hasta un debate filosófico detrás de patología o variante de la normalidad, cuando la patología entraña disfuncionalidad y sufrimiento, y por lo tanto pues hay que ayudar a esas personas que tienen una patología. Pero sobre todo, una cosa que tú has dicho, que yo tengo esa impresión, pero me ha alegrado que lo dijeses tú, es el punto identitario. Porque cuando alguien integra algo en su vida que pasa a ser identitario, normalmente no se quiere desprender de ello. Quiero decir que tú dices, oye, sufro un episodio depresivo, yo no quiero ser depresivo, pero no porque pueda ser estigmatizante, sino simplemente porque, bueno, pues porque entraña sufrimiento y disfuncionalidades. Como yo no quiero... Es como si aún, no sé, yo tengo una hermana en silla de ruedas, pues mi hermana no, o sea, bueno, digo que no, su identidad no es la médula espinal. Quiero decir que, claro, no es una paralítica, de hecho ahora está de viaje en Sudamérica trabajando, o sea, quiero decir que es muy funcional. Lo que quiero decir es que no me parece positivo hacer de algo patológico tu identidad, porque tú normalmente tu identidad la quieres integrar, y algo patológico hay que intentarle poner los mayores remedios posibles. Lo que pasa es que, claro, hay un debate, como tú bien expones, de que si pasas una variante a normalidad. Entonces me parece que eso puede invitar
no sé si puedo invitar al sobrediagnóstico, en el sentido de gente que diga, como tú bien has dicho, me pongo ese espacio de bien valorado socialmente, cojo esa careta cuando en realidad no tengo autismo, pero entiendo que mis dificultades en el campo de lo que sea o mi trastorno de personalidad encaja mejor con ese nombre o recibo mejor valoración de los demás. Bueno, no sé si lo que digo te encaja o... A ver, por supuesto, o sea, claro que puede suceder, ¿no? Este es un debate como muy actual, muy moderno y muy... Y no quiero dejar de decir en relación con esto que yo creo que todavía impera más lo contrario, o sea, todavía hay más infradiagnóstico que sobrediagnóstico. Quiero decir, todavía hay muchas personas que porque han sido relativamente funcionales o por falta de conocimiento de profesionales, profesores, médicos y demás, han pasado con una realidad autista disfuncional muchos años, pero sin problemas intelectuales, que a lo mejor es lo único que han visto los profesores, y lo que han tenido es muchas comorbilidades psiquiátricas que han sido atendidas y donde el autismo ha funcionado como un factor de vulnerabilidad, de riesgo, que ha potenciado esas comorbilidades, probablemente porque no se ha acompañado, entendido bien a la persona y a sus necesidades teniendo autismo. Entonces, eso yo creo que es muchísimo más frecuente todavía, ¿no? Un mal manejo de un TEA desde temprano y un aumento de comorbilidades psiquiátricas. Ahora, lo que tú dices también, ¿no? Pues esa connotación negativa que estábamos diciendo, ¿no? De otros trastornos hace que haya personas que dicen, si esto es una entidad crónica de toda la vida, desde la infancia, bueno, pues y además con una valoración positiva y además con una masa detrás de bastante activismo, ¿no? Y de reivindicación, de apoyo, de ayudas desde la perspectiva de los derechos, bueno, pues se suman al carro y eso también puede pasar, ¿no? Y yo creo que ahora mismo tenemos que aprender a ser muy finos en el diagnóstico diferencial, sobre todo porque el abordaje es diferente. El abordaje terapéutico es diferente, no sé. Hay herramientas comunes, ¿no? Pero no se trata igual un trastorno borderline de la personalidad, un trastorno narcisista, ¿no? Que es lo que pues muchas veces están intentando poner esa careta que tú dices de autismo, que un trastorno del espectro autista. ¿Por qué no? Porque bueno, pues hay una falla básica en determinada forma de entender pues la comunicación metalingüística, ¿no? Las emociones y que necesita un estilo más pedagógico y más adaptativo para aquellos que están sufriendo en relación con esos rasgos, que es totalmente diferente de lo que hace falta, pues mucho más introspectivo en un trastorno de otro tipo, ¿no? De otro tipo de trastorno de personalidad, por ejemplo. No, pero es apasionante. A mí la verdad es que yo de psiquiatría a veces me quedaría divagando sobre la nosología y sobre los constructos diagnósticos, pero eso ya nos llevaría, bueno, a quedarnos Bueno, aquí quedamos hasta aquí, tanto de la madrugada. Pero es bueno, bonito, porque unos días. sí, no, Sí, pero es sí, sí, bonito y sí, a mí sí. luego vamos, a veces dando clase lo expongo que, bueno, que estos debates también están presentes en otras áreas de la medicina. Quiero decir que el síndrome metabólico no deja de ser un constructo de, bueno, pues de 5 variables, también el lupus, la insuficiencia cardíaca, yo ya no me acuerdo, pero tenía que ver con la fracción de eyección y con síntomas cardinales, síntomas menores. Bueno, quiero decir que estos debates sobre la nosología no son solo de la psiquiatría. Ya, totalmente, totalmente. Yo también utilizo mucho la comparativa con otras áreas de la medicina porque creo que aplica de forma muy correcta y a veces se entiende bien, ¿no? O sea, parece que solamente los trastornos mentales, pues eso, no son entidades naturales como tal, que hay que Claro. descubrir. Pero no, es verdad que en psiquiatría pues puede haber más de consenso, de expertos, de constructos, de formas pues para poder organizar la realidad y luego pues muchos pacientes se quedan por en medio, ¿no? Pero bueno, eso a veces efectivamente pues está en el terreno de lo nosológico, de lo filosófico, pero a veces hay que explicarlo porque si la gente se hace unos líos, pero tiene autismo porque tiene este criterio, pero no tiene este otro, pero tal, pero cual, y acabas diciendo que esa no es la discusión, ¿no? Pero efectivamente nosotros también necesitamos, vamos, a mí me parece, yo soy súper fan de la CIA y la DSM porque necesitamos unas guías orientativas para poner nombre
y para clasificar, pero vamos, yo creo que al final eso no, el objetivo final no es la etiqueta diagnóstica, ni siquiera bueno, es algo que creo que es orientativo, que nos sirve, bueno, que tiene muchas funcionalidades, pero eso ya se va del tema del podcast. Yo, aprovechando que te tengo aquí, ¿no? Vamos, yo tengo 3 hijos pequeños, entonces tengo una duda que te quiero preguntar, ¿no? Vamos, yo soy de los que me presenté al examen de psiquiatría infantil porque vamos, mi primer trabajo fue en un hospital de día, en el hospital de día de Vallecas. A mí me gusta mucho la etapa de los adolescentes. Yo los niños pequeños, vamos, yo en consulta no me atrevo a verlos porque no me siento capacitado. Pero bueno, vamos, tengo 3, o sea, quiere decir que me gustan. Entonces yo lo que te quería preguntar era por los hitos del desarrollo. Porque yo, a lo mejor soy muy laxo, pero yo creo que los hitos del desarrollo, en mi opinión, son orientativos. ¿Por qué digo esto? Porque yo veo a mi alrededor, ¿no? Pues por ser psiquiatra te consultan familiares, amigos, ¿no? Y al final yo creo que a veces hay muchos padres y madres preocupados con los hitos del desarrollo, ¿no? Que si mi hijo tiene 20 meses y todavía no habla o dice menos que aquel o a nivel motor o a nivel, ¿no? O sea, cualquier hito relacionado, continencia urinaria o sea, nicturia, lo que sea, ¿no? O sea, que digo que cualquier hito del desarrollo les veo muy preocupados y en mi opinión, quizá yo esté siendo demasiado laxo, pero en mi opinión son orientativos y creo que está bien, tiene unas referencias y unas referencias creo que a todos nos ayudan, pero yo creo que son eso, unas referencias y yo creo que no alcanza un hito del desarrollo, un hito, digo, no te digo yo a todos, ¿no? Pero un hito en un determinado momento tampoco nos tiene que llevar a la preocupación de los padres, ¿no? Yo creo que a veces con un poquito de paciencia y con una conducta expectante de wait and see, muchas cosas que tienen que ver con el desarrollo se pueden resolver espontáneamente. Pero bueno, aprovecho que te tengo aquí para consultarte, porque quiero escuchar tu opinión, evidentemente. Claro. Hombre, es interesante lo que planteas, ¿eh? Y estoy de acuerdo en algunas de las cosas que estás diciendo, ¿no? A ver, los hitos tienen un margen de normalidad amplio en muchos casos, ¿no? Y además no se pueden tomar de forma individual, o sea, de forma, pues, un hito suelto, como si fuera una especie de línea continua donde hay distintas cosas que ocurren de forma sucesiva e independiente para cada una de las áreas del desarrollo, para nada, ¿no? En relación con lo que estabas diciendo, por ejemplo, dice un retraso en el lenguaje expresivo, ¿no? Si un niño no habla cuando se espera que lo hagan, cuando la mayoría, que siempre hablamos en esos términos, ¿no? Cuando el 90% de los niños hablan o demás, el wait and see hasta cierto punto. Lo que hay que hacer es evaluar un poquito, ¿no? Hay que volverse loco. Pero ¿se comunica bien el niño o no? O sea, hace entender a los padres si tiene una necesidad, es decir, va a cubrir sus necesidades porque no verbalmente, porque con la cara, porque con la postura, con el gesto, señalando, se hace entender y también él entiende lo que quieren sus padres de él, porque si eso es así, si el niño se comunica, entonces yo me puedo quedar más tranquilo con el lenguaje. No, efectivamente, es que esto que has descrito le pasó a mi segundo hijo, o sea, esto que has descrito es lo que le pasó, o sea, que se hacía comunicar perfectamente, te entendía perfectamente, pero, vamos, tardó más que la media en hablar, pero es que como se comunicaba, yo dije, tranquilidad. Ahí, efectivamente, pero porque miraste cómo se comunicaba. Hay gente que no sabe tanto de eso y entonces, pues, pero incluso pediatras o así, no pasa nada, hay margen amplio. Pues depende. O sea, pero como no señale y como no se haga entender y como el niño de repente se te enfríe porque no ha sido capaz de decirte que tiene frío o hacértelo ver, entonces sí que hay que preocuparse. Y entonces el tema es que tenemos una ventana de desarrollo, de intervención, de impacto, de plasticidad. Bueno, pues que los primeros años son mucho más flexibles y mucho más plásticos que después. Con lo cual, incluso un retraso del lenguaje expresivo, no siempre, pero a veces pues un poquito de logopedia, sin volverse loco, ¿no? Sin cosas especiales. Pero claro, si el problema es de comunicación ya global y no solo de lenguaje, entonces ahí te tienes que poner serio y pronto, ¿no? Y de forma intensiva, porque ahí sí que vas a conseguir cambios que luego no hay que seguir toda la vida, no, o sea, hay que ver lo que el niño puede dar de sí o no. Pero bueno, yo creo que ahora cuando los psiquiatras infantiles ya lo sean por el hecho de tener una residencia de 5 años, con una formación homogénea y buena y con pediatría y tal, pues no va a pasar que haya gente insegura en las distintas etapas, porque ya, bueno, pues se va a conocer eso. Y efectivamente la variabilidad es brutal. Yo cuando empecé con psiquiatría infantil siempre lo cuento.
Yo no tenía sobrinos, no tenía hijos, no tenía niños alrededor y lo primero que me dijeron fue: tú te vas a ir a esta guardería que ya habla con la directora todos los martes y jueves de 3 a 8, porque tienes que ver pues el espectro de normalidad, que es que no sabes lo que es un niño. Y allí que me fui. Y efectivamente, ¿no? Ahí ves, bueno, pues esa variedad, ¿no? Pero es importante poner en contexto un hito con otras cosas. O sea, yo no puedo decir, este niño no habla en el momento que voy al logopeda y ya está. La evaluación es importante. Luego, los evaluadores, los médicos, los psiquiatras, la mayor parte de las veces en la vida de los niños tenemos una presencia muy limitada. Pero aparte de la evaluación, de que esto esté visto y en su contexto y demás, y si es importante o no, si pudiéramos, la debemos hacer cuando hay dudas razonables. No, yo tengo que reconocer que es que esa etapa tan temprana me resulta como tan delicada que me impone mucho respeto, ¿eh? O sea, es que me impone mucho respeto, porque a la vez también me parece extremadamente difícil de explorar a un niño pequeño. Digo a mí, por eso digo que yo personalmente es que solo me he dedicado a adolescentes para arriba, pero me parece un reto y me parece muy meritorio. O sea que... Claro, no es fácil. Y luego los padres también, estamos en un momento en que los padres tienen pocos hijos y parece que es que el rango de aceptación de lo que tu hijo tiene que hacer es también la media, ¿no? Una regresión a la media que no, que dice, oye, que tu hijo pues es así. O sea, efectivamente, si no se puede comunicar hay que ayudarle a que se comunique como sea, con el lenguaje y como sea, porque si no, ahí ya la cascada patológica que viene a continuación, pues hay que intentar evitarla, ¿no? Pero hay otras cosas que hay que aceptarlas dentro de la variabilidad, ¿no? de las Yo creo personas. que has dado en el clavo. Yo no lo había dicho, pero efectivamente yo daba por hecho el contexto. Eso, vamos, eso le pasó a mi hijo. Digo que como se expresaba tranquila, es que se hacía entender y entendía perfectamente. Era simplemente el tema de del lenguaje expresivo, pero es que todo lo demás iba bien. Y dije, tranquilidad, ya está. Pues esto en concreto pues va a tardar más, punto, no pasa nada. Pero efectivamente hay que valorar el contexto. Y yo creo que esto último que has dicho tú también, en mi opinión, a veces influye. Yo creo que los padres, pues a veces, bueno, pues nos preocupamos y yo creo que cuando no tienes ni idea, porque no eres del sector, pues evidentemente te preocupa. Pero vamos, me parece que, vamos, muchísimas gracias porque creo que es una aclaración muy buena la que has hecho. O sea, que muchas gracias. Bueno, gracias. Y ya por ir acabando, yo te quería preguntar, tú que has participado en muchos proyectos de investigación, ¿de cuál te sentirías más orgullosa? Es decir, ¿cuál es el proyecto de investigación que tú piensas que ha tenido más impacto a nivel social o a nivel clínico? Que digas, no estoy hablando de una publicación en concreto, sino de un proyecto, ¿eh? Ya. Claro, a ver, la investigación a día de hoy es absolutamente colaborativa. Entonces, claro, cuando uno habla de orgullo, pues tiende a pensar en algo más personal, ¿no? Entonces, yo dividiría quizás la respuesta en dos cosas. O sea, como investigaciones en que he participado con un impacto absoluto en el campo, pues tiene que ver todo lo que, pues, con el descubrimiento de genes asociados patogénicamente con autismo, ¿no? Estos son grandísimas colaboraciones donde nosotros iniciamos con muestras y luego ya cada vez con una implicación más científica, ¿no? Y más de diseño y demás, pero que son investigaciones, bueno, pues que los primeros autores son otros, pero ahí te sientes, o sea, estás en los Nature, en los Cell, donde se han identificado genes que pues son patogénicos de autismo, que es una cosa muy impresionante cuando uno ve el resto de la patología psiquiátrica, ¿no? En qué patología podemos en un 20-25% de los casos decir cuál es la causa certera, ¿no? De lo que le pasa a la persona, pues en ninguna. Entonces, haber participado de este, bueno, pues de este incremento brutal de conocimiento de la fisiología del autismo que tiene que ver con que hay determinados genes que son incompatibles con una funcionalidad comunicativa y social normal, ¿no? Entonces, un 20-25 son mutaciones raras o CNVs o algo, y entonces eso pasa en el autismo y no en otros trastornos, y por eso ha habido, a medida que la tecnología lo ha permitido, este incremento. Entonces eso pues me encanta, ¿no? Estar ahí y nos ha permitido luego formar, pues liderar paquetes de trabajo en otros proyectos y demás. Luego de forma ya quizá pues más personal, es decir, pues mi impronta, ¿no? Que pues es algo, pues es un recorrido más largo que todavía no ha dado frutos, pero que espero que los den, lo que llevamos pues 10 o 15 años, que tiene que ver con encontrar subtipos de autismo con una biología más común, ¿no? Biología no necesariamente a nivel de etiología, ¿no? Sino de mecanismos fisiopatológicos. El encontrar biotipos o clústeres de niños con autismo que ahora mismo es tan heterogéneo que tengan
más cosas en común a nivel biológico de manera que podamos hacer mejores ensayos clínicos y desarrollar mejor la terapéutica, ¿no? Hasta ahora han fracasado prácticamente todos los ensayos porque hemos metido, o fundamentalmente una de las razones, porque hemos metido grupos absolutamente heterogéneos de pacientes. Entonces estamos contribuyendo a eso, ahora estamos elaborando, reclutando una cohorte de 1.000 personas con autismo en España, tenemos ya 700 y pico, haciendo pues, genética molecular, biomarcadores, de todo, y ya tenemos algunos análisis de clústeres preliminares, y de ahí yo creo que vamos a poder hacer ensayos mucho más dirigidos, más hacia la personalización, ¿no? Bueno, sí hay un producto con mucho impacto, que es un American Journal, que fui yo primera autora, que nos costó muchos años hacer, que aunque fuera una revisión, lo que yo creo que aporta mucho es a la ciencia de cómo hay que investigar biomarcadores en psiquiatría en general y en concreto en autismo en particular, ¿no? Y eso también porque fue súper esforzado y miles de horas, pues eso me gusta mucho, ¿no? Esa publicación. Pero bueno, hay como los dos ámbitos, ¿no? Lo que un poco lideras en un espacio más pequeño, sobre todo si estás en España, en Madrid, o la colaboración y la participación en pues en un momento científico pues muy estimulante, ¿no? Y muy apasionante. No, qué apasionante escucharte, porque desde luego que esos grandes proyectos, que esos son los que luego pasan a los libros, o sea que hombre, también es una satisfacción enorme. A mí lo que tú, no me voy a meter, pero vamos, lo que tú me has dicho del TEA, ahora esto último, a mí me recuerda a la depresión, que yo estoy convencido que el día que lleguemos a caracterizar mejor a los pacientes con inflamación, que yo hice mi tesis ahí y luego algunos trabajos, estoy convencido que los antiinflamatorios que se han intentado en algunos ensayos clínicos, yo estoy convencido de que en los pacientes con más inflamación van mejor. De hecho, hay ensayos clínicos, en el COMET Trial en Estados Unidos, se ha visto como simplemente con la PCR y el IMC puedes predecir mejor respuesta a los antidepresivos que otros, que yo estoy convencido, claro, porque son entidades tan heterogéneas que mientras los ensayos clínicos sean con todo el paquete de pacientes, es muy difícil. Claro, pero bueno. Pues igual. Y ya para acabar, Mara, yo te quería preguntar, para acabar, ¿qué nos recomiendas a todos los que te estamos escuchando para mantenernos ilusionados con nuestra profesión, para disfrutarla, ¿no? Para que no nos quememos y para que mantengamos esa ilusión del principio? Porque yo a veces miro para atrás y digo, joder, el estudiante de biomedicina empieza con una ilusión, incluso la residencia en general se empieza con una ilusión, que a veces, bueno, pues esa ilusión se va diluyendo por el camino. Entonces, ¿qué nos recomiendas a ti que se te ve apasionada con tu profesión? A ver, yo creo que ahí depende mucho de la persona, ¿no? O sea, yo creo que lo que hemos estado hablando se ve que a mí me encanta aprender. A mí aprender me parece una fuente de placer pues muy importante, ¿no? Pensar que cada año pues construyes algo respecto a lo anterior, que contribuyes a que tú mismo como paciente, porque dentro de 10 años no te traten igual que hoy, si hay gente que se dedica a estas cosas, ¿no? Entonces, para mí, aprender y mezclar investigación, docencia y asistencia me parece lo que a mí me motiva y me mantiene pues ilusionada, ¿no? Pero cada uno yo creo que tiene que conocerse bien y ver, bueno, pues que hay gente que sea parecida a él a mí me parece que el mundo de los mentores y todo esto lo utilizamos demasiado poco, ¿no? Cada uno tiene que saber qué es lo que más disfruta. Hay gente que disfruta más cuidando, acompañando, impactando en la vida de cada uno, de cada uno de sus pacientes, que no digo yo que yo no lo haga, muchísimo, es lo que al final del día te deja más satisfecha, ¿no? Es decir, bueno, esta persona ha venido de lejos y le ha aportado algo, no ha venido para nada, ¿no? Pero cada uno tiene sus fortalezas, sus puntos fuertes, ¿no? Y yo creo que lo que tiene que hacer es, una vez que los conoce, hacer espacio en su vida. Todos los días, pues si a uno lo que le gusta es enseñar, todos los días hacer un rato de docencia, todas las semanas o todos los años, ir poniéndose objetivos, ir avanzando en eso, ¿no? O sea, creo que la automotivación, y eso parte del conocimiento de uno mismo, y bueno, y una ambición comedida, ¿no? Porque a veces el entorno pues te machaca muchas cosas, ¿no? Y saber ver pues las cosas grandes y las pequeñas, ¿no? De cada día, o sea, ¿qué he hecho hoy que me ha aportado algo en eso que para mí, pues que me define un poco, que soy, ¿no? Entonces, pero bueno, luego eso, cada uno con su estilo, ¿no? Con su
fuentes de disfrute, ¿no? Que son distintas, yo creo, para cada uno. Qué bueno, Mara, pues muchísimas gracias por este rato. La verdad que para mí ha sido un placer poder consultar algunas dudas y poderte tener con nosotros hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Miguel, por la oportunidad y por estar aquí, que ha sido súper agradable. Muchísimas gracias, doctora Mara Parellada. Hemos aprendido muchas cosas en este podcast. Yo que ya soy padre de hace años, también me he vuelto a la infancia de mis hijos, a ver, y cada niño es diferente, ¿no? Oye, y sobre todo los padres hablan entre ellos. Y eso deberíamos dejar que lo hicieran, ¿no? El mío es más alto que el tuyo. El mío ya he aprendido a multiplicar. En fin, a veces los padres también hay que ponerlos en su lugar. Doctora Parellada, un placer. Muchísimas gracias. Ha sido un espacio fantástico. Don Miguel, profesor Álvarez de Mon, muchísimas gracias. Miguel, nos vemos en el próximo podcast. Cuídate mucho. Gracias, Ricardo. Un abrazo fuerte, un abrazo fuerte. Recordarles que tenemos un correo de contacto. Ahí pueden enviar sus preguntas, sugerencias, contacto@psiquiatriatoday.com. Ya saben que el programa ha sido patrocinado por Adamet Laboratorios y producido por Lupama Producciones. Como siempre, agradecerles muchísimo su atención, su compañía y hasta el próximo podcast.